Bien, muy buenos días a todos los auditores y auditoras presentes. Les damos la bienvenida a la segunda jornada de este primer Congreso Internacional Pensamiento en Cuarentena UPLA. Agradecemos a la gran cantidad de asistentes que asistieron a la jornada de ayer y les recordamos que este congreso termina el jueves 26 de noviembre, por lo que aún quedan muchas ponencias y clases y actividades interesantes. Bien. A continuación le doy la palabra a la estudiante de nuestra carrera, Elena Rivas, quien moderará y presentará la clase magistral de la filósofa argentina que nos acompaña hoy. Se llama Cristina Posleman. Así que todo tuyo el micrófono, Elena. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ya. Voy a estar moderando la charla magistral de hoy de la profesora Cristina Posleman, que es directora del Instituto de Expresión Visual de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de San Juan. Es licenciada en Filosofía en la Universidad Nacional de San Juan. Tiene un magíster con mención en Filosofía Política en la Universidad de Chile y es doctora en Filosofía, mención Estética y Teoría del Arte también en la Universidad de Chile. Sus líneas de trabajo actuales van orientadas a la investigación de las morfologías de la colonialidad en la investigación de las ciencias humanas y filosofía, interpelaciones entre postestructuralismo, teorías coloniales, postcoloniales y decoloniales. Su presentación en este congreso se titula Conjeturas sobre el contrato y el protocolo. Bienvenida, profesora. Esperamos poder escuchar toda su presentación y cuando termine yo voy a leer las preguntas que se le dejen en el chat y para que usted las responda. Bueno, muchísimas gracias. Muy feliz de estar acompañándolas, a Elena, a Samantha, a Matías, a Irene, a Abel. Bueno, y por supuesto, acá compartiendo con Patricio, no quería dejar pasar esta oportunidad para agradecerle infinitamente por su vocación, diría yo, de hacer conexiones, de generar redes inéditas, inusitadas, ¿no? Así que lo felicito a este posgrado por tener un lujo de profesor, ¿no? Además es un gran filósofo. Bueno, yo quería ocupar un tiempito de sus vidas para compartirles un trabajito cuyo título, por supuesto, es un título express porque fue formulado bajo el apuro, ¿no es cierto?, de ciertos momentos en los que nos encontramos realmente con mucho trabajo, menos mal, ¿no? Entonces, voy a comenzar. Bueno, yo voy a compartir una pantalla rápidamente, un poco para ubicarlos cómo va a ser la exposición, para que compartamos algún mapa, ¿no? Bueno, esos 6 puntitos, no se asusten, son cortitos. Esos 6 puntitos son los que voy a trabajar, ¿no? Pálpitos de cuarentena, no solo delfines y medusas, ejercicios sobre lo prescindible, la letra chica, a propósito del derecho a la ficción y Artemisia en la superficie. Bueno, entonces vamos con el primero. Por supuesto que recuerdo rápidamente el título de la presentación, que es Conjeturas sobre el contrato y el protocolo. Hay un juego ahí que pensé que podía generar un poco de expectativas, ¿no es cierto?, que es ese paréntesis en conjeturas, porque justamente son conjeturas, son corazonadas, presunciones, sentipensamientos, como es ahora el uso habitual,
que tiene que ver también con conjuras, o sea, como conjurar, como la operación que hacen las brujas, ¿no es cierto? Vamos a conjurar entre todas y todos algo. Bueno, entonces vamos rápidamente al pálpitos de cuarentena. El primer punto. Algunas circunstancias nos desconectan o nos conectan hoy más que nunca. Los mismos tiempos turbulentos, de una intensidad difícil de estimar, que atraviesan nuestras vidas de cabo a rabo. La sensación de estar viviendo la implosión de nuestros marcos teóricos, de nuestros marcos de pensamiento y la carencia de líneas teóricas o de sentidos que contextualicen satisfactoriamente esta temporalidad. Pero sobre todo, el estar viviendo advertidas que muchas pandemias nos aíslan ya desde hace muchos siglos. Cuando Patricio Landaeta me propone participar de este encuentro, lo hace aludiendo a una presunta experticia. Me dice, es para hablar de feminismo, de colonialidad y pandemia. Que un otro te identifique y te sitúe en un campo, pareciera que te facilita muchas cosas, pero en realidad te pone frente a un compromiso muy serio. Inmediatamente me surgió la pregunta acerca de qué tengo yo para decir al respecto. Entonces pensé que seguramente esta invitación tenía su asidero en algo que habré dicho, presentado, escrito, comentado, vaya a saber en qué acontecimiento. Y sí, un raconto de lo que he estado haciendo durante mis años de trabajo en el campo de la filosofía y un poco también en el campo del arte, me hizo caer en la cuenta de que han sido algunas mujeres, y también, aunque un poco menos, algunos disidentes del binarismo sexual, quienes me han motivado en mis hipótesis y que han marcado mis merodeos teóricos y performáticos. Y espero que así lo siga siendo. Estoy segura que sin estas grandes personajes, nada de lo que yo he podido borronear o rumiar habría salido jamás a la luz. Pero esta necesidad de escarbar no ha sido solo por el deber propio del trabajo, ¿no? Recordemos que trabajamos de esto, de enseñar, aprender, escribir, socializar, publicar, etc. Aparte de este compromiso adquirido, hay un deseo que me ha llevado en este tiempo de pandemia y de cuarentena a hacer este tipo de operaciones de revisión, sin ningún espíritu de retroceder o volver atrás, sino de encontrar un refugio en la intemperie, un oasis en las cenizas. Y sobre todísimo, motivada por preguntas latigantes que, como diría Fitzgerald en su Crack Up, acucian eventualmente a aquellas y aquellos que nos sentimos quebradas. ¿Cómo no sentirnos así? Pero por otra parte, mejor, de onda, de corazón, desde el sentipensamiento, ese que decía yo, desde sentir esas corazonadas como docentes e investigadoras, y a propósito de este posgrado, ¿cómo no sentir a su vez el urgente compromiso de contribuir a salir adelante? Entonces, sentir la imposibilidad y la urgencia de ensayar propuestas teóricas a la vez, el compromiso de hacer silencio y el compromiso de hablar a la vez. Desde esta sensación les hablo. Punto 2. No solo delfines y medusas. Como venía contando, entre mis archivos encuentro varios artículos que involucran todos a ciertas mujeres por alguna u otra razón. Voy a evocar algunos fragmentos, algunos momentos, los más intensos de estos artículos, con la ilusión de que en este trance emerjan esas constelaciones categoriales que nos puedan servir como vehículo para atravesar este trance en particular, del que estábamos hablando fuera de esta transmisión en público, ¿no? Aunque todavía no sé si llamarle trance. La pandemia ha dejado en la superficie no solo delfines y medusas, nunca más aplicable que hoy, esa maravillosa teorización de Leuciana sobre la condición virtual de lo real. Pero ojo, para no asociar este virtual con el virtual adjudicado a la dinámica del universo digital o de la infósfera, como le llama Bifo, Berardi, evoco rápidamente su consistencia a lo de Leuciana.
y me entrego totalmente a las críticas de las deleuzianas y los deleuzianos. Por supuesto, con la más absoluta modestia voy a hacer esta interpretación. Yo me explico esa condición de virtual de una realidad contando cuando Deleuze le hace un reproche, o le echa en cara, como es la etimología de reprochar, a Kant, con quien encima entabla una relación de amor-odio muy interesante, una cuestión que ahora resumo, le reprocha. Al filósofo del laboratorio de la razón, al juez del funcionamiento del sistema de las facultades, a quien ha estipulado jerarquías, prioridades, conveniencias entre la sensibilidad, la voluntad, la imaginación, el entendimiento, y por supuesto la razón reina, que viene al resguardo la razón, de la sensibilidad desbordada, y que hace que todas nuestras maquinaciones trascendentales tengan ese fin real que la razón dicta. A ese Kant Deleuze reprocha no haber soltado esa inspiración al momento de la experiencia de lo sublime, de lo inconmensurable, de lo insoportable, de lo mínico y bello, que sin embargo están en la película kantiana en el primer lugar de las categorías reinas, vamos a llamarle, la sensibilidad, la imaginación. Ya sabemos, y si no lo sabemos no importa, eventualmente o no se encontrarán o nos encontraremos con este momento filosófico europeo, ya sabemos, venía diciendo que para este filósofo, para Kant, la razón viene al salvataje de las facultades, cuando estas desbordadas en la experiencia del sublime están al límite de caer en el precipicio del descontrol, del magma de impresiones hormigueantes. Entonces, este reproche que Deleuze hace a Kant me disparó eventualmente unas presunciones que apuntaban a considerar que ese magma de impresiones, que la razón legaliza, que la modernidad europea teme, este magma tiene nombre y apellido, fecha. Ese magma negado, esa dimensión que es constitutiva, que es no solo una ración de sentido residual de la violencia instrumental, que trasunta constitutivamente en la realidad del mundo de objetos y sujetos, y que ha sido sistemáticamente negado. Ese magma emerge hoy, como emerge del fondo la figura en el claroscuro. Entonces, ahora les voy a compartir rápidamente dos imágenes para que vean algunos que están presentes en esta conversación, en este encuentro, la conocen a las dos imágenes que yo siempre flasheo, digamos, que son estas dos imágenes. Esa famosa imagen y esta famosa imagen. Ya la voy a poner más aquí. Esta es la imagen de un pintor que se llama Caspar David Friedrich, de 1818, que normalmente se pone como ilustrando esta famosa experiencia la experiencia de lo sublime kantiana, ¿no? O sea, del sublime kantiano, perdón. Este hombre blanco, rubio, etcétera, está frente a esto inconmensurable, de espaldas. Eso es muy significativo, ¿no? Y después esta, que me entero hace muy poco, no sé si la ven bien, que el pintor que hace esta obra, fíjense qué interesante, es todo lo contrario al anterior. Acá estamos como en las cavernas platónicas, ¿no? Hay negros, negras, acá hay unas mujeres, acá traen a un moribundo, ¿no? Para echarlo a este fondo barquero, diríamos. Y este pintor que se llama Johann Moritz Ruyendael, no sé cómo pronunciarlo, fíjense que estuvo mucho tiempo viviendo en Latinoamérica. Es un alemán que viaja mucho, conoce otros mundos, entonces, y vive mucho en Valparaíso, dicho de paso. Bueno, volvamos entonces a nuestros claroscuros. Ya no tenemos a ese fondo de lo sublime, porque ya hace rato que nos autopercibimos en él, con toda la carga viral que esto implica, ¿no? Porque ese fondo ha quedado a las claras en la pandemia.
pero además porque evidentemente nuestro bagaje de conocimientos y saberes no ha podido ser atrapado totalmente por las epistemes modernas eurocentradas, porque nuestras experiencias no pueden zafarse de su ligazón con lo local, con lo contextual, con los micro, con el cuerpo, con la cuerpa, con nuestros archivos, porque es imposible, y hoy está más claro que nunca, mantener en la tensión del impedimento de expansión, mantener esa tensión de estar impidiendo que se expanda, que florezca, nuestro deseo. El fuego ganado, le diría yo, para decirlo poéticamente. Pero entonces, para no incurrir en retóricas barrocas y rimbombantes o en licuados teóricos, ¿no? Este payasito más este maestro, que sería lo más previsible en estos momentos de ambigüedades temporales, entre el apuro y el mientras tanto de este tiempo online, lo que me pareció siempre más contundente a la hora de hacernos cargo de esto que arrastran estas circunstancias que emergen, o a la hora de dejarnos atravesar por estas oscuridades, que no por nada se llaman oscuridades, es enfocar los lugares de intersección entre las condiciones materiales de producción de civilidad o de ciudadanía, de conocimiento, de sexualidades, de socialidad, y aquellas zonas en las que estas condiciones materiales hacen agua, duelen, dejan ver ese fondo postergado. Tercer punto, ejercicios sobre lo prescindible. Esto estoy emulando el nombre de un libro que hemos publicado hace poco con el proyecto de investigación que dirige Alejandro de Otto y del cual yo soy codirectora, ¿no? Y que se llama Ejercicios sobre los postergados. Ahora me estoy emulando a mí misma, digamos. Es Ejercicios sobre lo prescindible, se llama ahora. Como venía relatando, revisando lo que yo podía aportar en estos tiempos, como respuesta a la invitación de Patricio, resumida en los términos feminismos, de colonialidad y pandemia, me encuentro que sumado a distintas mujeres que aparecen en mis escritos, que destapan o traen desde el fondo el problema de su prescindibilidad, me encuentro que esta operación se materializa en una instancia que normalmente aparece, la operación de prescindibilidad, ¿no? Que normalmente aparece naturalizada, o al menos aparece como tácita, ¿no? Que es el contrato social. Voy a evocar a de la Guattier, a Spinoza, Reich, el psiquiatra Reich, el propio Foucault y el propísimo Deleuze, que hacen resonar en el entramado teórico europeo la pregunta sobre la servidumbre voluntaria, ¿no? En sus distintas versiones. La instancia interpelada mayormente ahí, presumo, es justamente la del célebre contrato civil, la de esta instancia que funciona modelando las lógicas relacionales de todo tipo. Porque ¿qué otra cosa estamos preguntando cuando preguntamos sobre por qué deseamos nuestra servidumbre, si no es que estamos haciéndonos la pregunta de hasta qué punto sabemos para quién trabajamos, a qué poderes estampamos las firmas, para quién hacemos lo que hacemos en nuestras vidas, incluso puertas adentro, para quién estamos manifestando cuando estamos manifestando, y así, ¿no? Pero a nosotras aquí se nos complica, a nosotras aquí en Latinoamérica. Porque aparte de debernos una conversación sobre este contrato, sobre este acuerdo civil, tenemos que hacer otros ejercicios que son necesarios para efectuar en estos discursos coloniales, ya le vamos a ir llamando coloniales, ¿no? Esa torsión que nos permita una apropiación emancipadora, ¿no? Una apropiación, como la que buscamos. Justamente lo que buscamos es investigar esas intersecciones resultantes de ejercicios teóricos o incluso militantes, de prácticas militantes, con textos que interpelen ese suelo, ese magma incuestionable, ¿no? Y que en el encuentro con estos archivos relacionados con nuestra experiencia de lo común, con nuestras memorias o con las memorias de nuestra América, se muestra en todo su cinismo, en toda su necrológica, en toda su violencia, ¿no? La crítica a la racialización de estos acuerdos escritos, así como la exclusividad androcéntrica de estos acuerdos, son los dos frentes que hoy se precisan y que evidencia que ese fondo al que temen los modernos, o que es atrapado por el speech de la captura colonialista, frente al que la razón con mayúscula
acude a su salvación, es el que opera como disipador, como escoba, digamos, de su condición constitutiva respecto del programa moderno, ¿no? Que ahora estamos ya en condiciones de llamar moderno colonial a lo Quijano, al Aníbal Quijano. Por eso me ha interesado enfocar las consecuencias de la pandemia a partir de las condiciones sorteadas en el contrato social que ésta ha dejado en la superficie. Consecuencias que nos convocan como cociudadanos desde los tiempos liminales de nuestras repúblicas del sur, pero que hoy efervescen por el carácter de ultimátum, de la necesidad de revisar y modificar esa letra grande. Entonces vamos al cuarto punto, la letra chica. Quizás esta figura del protocolo como dispositivo de prevención del virus, del control de la pandemia, ha repercutido en los trabajos de reapropiación de la letra grande de este gran documento de la civilidad que aterriza en Latinoamérica, ¿no? Y recomiendo al respecto a Boaventura de Sousa Santos, quien tiene un maravilloso texto que se llama Reivindicar la democracia, cuyo primer punto se lo dedica enteramente a lo que nombra como contrato social colonial. Entonces venía diciendo que estos protocolos necesarios para organizar la ejecución de una ingeniería coyuntural de prevención de esta pandemia han llevado a revisar las relaciones contractuales que intervienen en la producción, y ahora incorporo a Silvia Federici, ¿no? Y no solo en la producción, sino además en la reproducción, en los ámbitos de la reproducción. Esta autora nos lleva a la dimensión que considera como postergada, ¿no? A la que nosotras, sumamos la condición de prescindente en ciertos casos. Condición que en la reproducción ahora se visibiliza y que asume, digamos, respecto de la cual se asume la lucha por el derecho al salario, por el derecho a la remuneración de las actividades que las mujeres realizamos para poder proveer de las condiciones de posibilidad de las actividades ligadas a la letra grande del contrato. Yo resalto en este punto que Federici nos motiva a pensar esto cuando se trata de mujeres que están a cargo de las actividades que se realizan en el ámbito de la reproducción, como alimentarnos, etc. Pero lo hago apretando algo, ajustando algo más el enfoque, cuando se trata de mujeres en nuestra América, o en los sures globales, cuando se trata de mujeres o de disidentes de binarismos sexuales que no tienen ni acceso a ninguno de estos factores que intervienen en este tipo de relaciones, ¿no? Como las del trabajo de reproducción. En ese momento ya no solamente hablamos de postergaciones, sino de prescindencias, o sea, mujeres no solo relegadas del contrato, segregadas, sino consideradas como prescindibles. Una instancia que hasta el momento, y para la mayoría de nosotras, ya que como va apareciendo en esta presentación hay ya varias antecedentes, ¿no? Una instancia esta, la del contrato, como decía, que parecía hasta el momento destinada a estar en manos de instituciones políticas y jurídicas, se ha mostrado en un alcance mucho mayor que ese. Hasta podríamos aventurar que todas las dimensiones de nuestras vidas están atravesadas por estas dimensiones contractuales, por estas potencias, digamos, contractualistas, y que aparenta sellar formalmente las dinámicas relacionales que nos reúnen como comunidad, pero cuya formalidad se vuelve normativista, se vuelve un discurso cínico, una vez que se basa en un régimen de exclusiones, inclusiones, prescindencias, valoraciones, que convierten a lo formal en un límite que aplica a los mismos cuerpos, es decir, que está destinado a determinar las dimensiones afectomaquímicas, le vamos a llamar en términos deleuzianos, aquellas prioridades, aquellas prescindencias. Vamos viendo entonces que el efecto más contundente de este fenómeno de haber quedado en la superficie otras pandemias, como decíamos al principio, es que cuestiones que hasta el momento permanecían en el mejor de los casos, en la letra chica de los contratos, hoy ya no cabe duda que esta letra chica se ha inscrito chica justamente porque sustenta este régimen de prescindencia. No por nada la lucha de los movimientos, ni una menos, por los derechos LGBT o LGBTI o LGBTIQ que se están llevando a cabo en estos países,
nuestros, y por supuesto Brasil también, Brasil, Chile, Argentina, para nombrar los que han, bueno, y Perú, imagínense, Colombia. No es de extrañar que estos movimientos sean ejemplares para acciones que se llevan a cabo ahora en Europa. Hay una interesante operación de boomerang, ¿no? Ahora es Europa la que mira la resistencia latinoamericana. Quinto punto, falta poco, vamos a ir un poquito más rápido. A propósito del derecho a la ficción. El interés por la teoría del contrato social no deja de crecer desde la segunda mitad del siglo pasado. Situación que va más allá de la evolución de la teoría política. Hay una autora que trabaja esta intersección entre feminismo y contractualismo, que es Carol Pateman, que diagnostica la instalación de un discurso sobre la democracia que se sustenta en la idea de elección individual, que se resume en los eslóganes de emprendedurismo y meritocracia, no sé si les suena, y que además, resalto entre comillas esto, ¿no? Algo vital, dice Carol Pateman, se ha quedado fuera de estas teorías contractualistas, que para ella corresponde específicamente al rol de las mujeres. Voy a leer una cita que es muy cortita de Hobbes, el padre del contractualismo, para luego entender un poco de lo que voy a hablar. Dice Hobbes: con todo ello, es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina de guerra, una guerra tal que es la de todos contra todos, porque la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente. Esto que acabo de leer es la premisa base de lo que se ha llamado ficción del punto cero. Una estrategia no solo retórica, obviamente, que se efectúa una vez que se pretende justificar esta instancia que modelaría y que regiría de ahí en adelante las relaciones entre civilidad y poder. Esta ficción es la que a mí me interesa. Me pregunto qué consecuencias conlleva su restricción, su manipulación. En ese libro maravilloso de Carol Pateman que se llama El contrato sexual, título que emula obviamente al nombre del texto de Rousseau, El contrato social, Pateman expresa no tener interés por las diversas teorías, sino en particular por las relaciones entre patriarcado y contrato en las instituciones reales y concretas por las que transitamos, ¿no? A nosotras nos interesa específicamente cómo dilucida las estrategias de apropiación de esa condición ficcional del contrato. Para Pateman, la exclusión de las mujeres del derecho a la firma, o en definitiva, según la lectura que pretendo enfatizar yo, ¿no?, del derecho a la ficción, no es un efecto, sino una condición primera del contrato. El apetito contractual, que esta es una expresión de Gilles Deleuze, es primeramente apetito patriarcal, que significa extracción androcéntrica de la potencia de ficción. O sea, nos está impedido maquinar, digamos. Lo que quiere decir que lo que nos está vedado como mujeres, por lo que venimos luchando hace ya tiempo, no es por formar parte de, ya hace rato hemos caído en la cuenta de que no es ello, sino por el derecho a la creación de mundos, por el derecho a crearnos a nosotras mismas, a nuestras cuerpas, por el derecho a dar incluso al derecho un alcance a medida de nuestras demandas. Último punto, y pasamos a la conversación si es que queda paciencia. El último punto, sí, aquí se llama Artemisia Gentileschi, en la superficie, es un homenaje a un personaje que yo adoro, digamos. Ahora estoy explorando personajes también adorables, como esta que van a conocer, y que son de otros países que no son Italia, Europa, diríamos en general, ¿no?, sino argelinas. He conocido una peruana magnífica, pero lo dejo por otro momento porque todavía no manejo muy bien la obra, ¿no? Entonces, este punto, Artemisia en la superficie. Ya que hablamos del derecho a la ficción, voy a evocar a una de mis ídolas, ¿no?, que es Artemisia.
La novela La Venus de las Pieles, del escritor Sacher Masoch, de 1870, lleva por epílogo la célebre frase pronunciada en el pasaje 16 del capítulo de la Biblia, que lleva por nombre Judith, se llama Judith, hay un pasaje en la Biblia. Y el Sacher Masoch ha puesto en su obra La Venus de las Pieles como epílogo lo siguiente: y Dios castigó al hombre poniéndolo en manos de una mujer. En esta novela corta, la Venus firma un contrato justamente con Severín, que es el personaje, ¿no?, masculino, en el que éste se compromete a responder a todos los pedidos, que serán insólitos, por cierto, de esta hermosa Wanda, ¿no? La Judith del pasaje de la Biblia, ahora la de la Biblia, es una viuda judía de la que está enamorado el general asirio Holofernes, quien está a punto de destruir la ciudad de Betulia, y quien, a la negativa eventual de Judith de tener una cercanía amorosa, le vamos a llamar, ha optado por sobrepasar sus límites, por sobrepasar el consentimiento de Judith. Aprovechándose de que él ha quedado inconsciente por haber bebido en exceso, Judith lo decapita con su propia espada y huye, llevándose la cabeza en un alforja. Hay muchas versiones sobre este motivo en la pintura, ¿no? Yo les voy a compartir rápidamente la de Caravaggio y la de justamente Artemisia Gentileschi, de la pintura que utiliza el motivo de Judith asesinando a Holofernes. Estas son las dos versiones. Quiero que se detengan un segundito en cada una. Esta es la de Caravaggio y esta es la de Judith. Fíjense en lo que les llama la atención de cada una, ¿no? Un segundo, deténganse en silencio mientras me tomo un mate y listo. Falta un párrafo, así que vamos a terminar con esta impresión, diríamos, de estas pinturas tan maravillosas. Bueno. Entonces, en la pintura de Caravaggio, es Holofernes, como se habrán dado cuenta, quien domina la acción. En cambio, y en esa pintura, Judith es débil y pareciera como una virgen, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta. En cambio, la Judith de Artemisia tiene un poderoso cuerpo musculoso y su cuello, marcadamente delineado por los tendones protuberantes y fundido en un intenso contraste de luz y sombra, indica esfuerzo y concentración. Artemisia, la pintora, ha sido violada justamente por su maestro Tácito y sentenciada a un juicio denigrante y tendencioso. Artemisia debe lidiar con la letra grande del contrato, que la desfavorece inescrupulosamente. Debe relatar frente al mundo entero y al futuro entero circunstancias absolutamente tortuosas y denigrantes. Debe hacerse creer, porque ese acontecimiento no está dentro de los que el contrato alcanza. Las mujeres estamos proscriptas de la defensa en un acto así. La violencia del contrato se ejerce primera y constitutivamente en la exclusividad masculina y blanca de la firma. Por eso, preguntarnos sobre lo que acontece en la distancia en nuestros cuerpos, entre nuestros cuerpos y la letra grande de los contratos que nos implican, de la letra grande y la chica, el social, el epistemológico, el sexual, por ejemplificar algunos, es la manera de poner a prueba su alcance, de asumir nuestros disfraces binaristas y racistas como lo que son, y de blandir esta vez el látigo de la resistencia instituyente frente a la condición imperativa del dogma de la norma negadora del cuerpo. Y para concluir, un párrafo, hago como una especie de alerta, ¿no?, desde Latinoamérica. Recordemos que el contrato civil enfocado como lo estamos haciendo no puede ser abordado más como una instancia enteramente saludable, sino también como una axiomática segregativa. Pero tampoco se trata de ser anticontractualistas. Y aquí pongo el foco. Ya sabemos que el contrato civil, base de nuestros estados, y sobre todo hablando de Chile y Argentina, es la opción más articulada en nuestras historias, en nuestro derecho ganado.
es la apuesta por un acuerdo otro, que module la diversidad de demandas, etcétera, ¿no? Que conforme el Estado nacional o plurinacional, todo lo cual lo hemos estado comprobando en los sucesos estos que hemos estado vivenciando, ¿no? Por eso, la urgencia de estas contribuciones y estos debates, porque es necesario saber de qué se trata cuando hablamos de contrato social. Nada más. Me entrego a lo que sea. Bueno, muchas gracias por su presentación, Ah, profesora. y primera vez que me dicen que no es necesario que me apure. Sí, está muy interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar por el chat y yo las voy leyendo. Aquí tenemos al profesor Patricio. Y dice que le gustaría... sí, sí, Acá tengo una aclaración que hacer que dije que agradezco a esta, digamos, esta instancia de posgrados, en realidad es de pregrado. Claro. Los organizadores son de pregrado. Yo tengo la idea de que la cuestión viene por ahí, ¿no? Por el lado de los jóvenes y las jóvenes. Sí, por si acaso, a modo de recordatorio, le recordamos a los auditores que ya pueden desmutearse, prender su micrófono y hacer las preguntas que quieran hacer. Si no, las pueden escribir por el chat. El profesor Patricio Landaeta dice que le gustaría si puede ahondar brevemente en 2 puntos. El primero, la exclusión de las mujeres del derecho no efecto, sino condición del contrato civil. Y el segundo, el contrato pone en juego la extracción de la potencia de ficción de crear nuevos mundos, nuevos posibles. Elena, ¿te puedo pedir un favorcito? Se escucha muy bajito, ¿podés repetir la pregunta? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, perfecto. Ya. El primer punto que quería, si puede hablar usted un poco más, era la exclusión de las mujeres del derecho no efecto, sino condición del contrato civil. Y el segundo punto es que el contrato pone en juego la extracción de la potencia de ficción de crear nuevos mundos, nuevos posibles. Esos serían los 2 puntos. Bueno, justamente son los fundamentales. Se ve que buenísimo, muy motivadoras esas solicitudes de aclaración. Yo también voy a proponer si alguien tiene algo para decir sobre el tema, obviamente lo dice, ¿no? Yo lo que estoy proponiendo son notas para pensar. Acuérdense que de lo que yo estuve aclarando recién, es que en estos tiempos, digamos, tan raros, tan bizarros, lo que estemos pensando en ningún sentido puede ser algo que sea solipsista, ¿no? La absoluta necesidad que tenemos ahora es de lo común, como sea. Así que por eso les propongo también que conversemos. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, que tiene que ver con que amplíe, no pregunta, sino la solicitud, ¿no? Que amplíe un poco sobre esta cuestión del derecho. Porque, por supuesto que yo hablo de el derecho a la ficción. Y ahí voy a articular los 2 puntos que se me solicita que amplíe, ¿no? Y lo que aclara la persona que hace la pregunta, que no sé cómo se llama, estaría bueno que me dijeran quién es la persona que... Era el profesor Patricio Landaeta. Ah, el Patricio. Bueno, Patricio. No, el asunto es este. Básicamente, aquí hay una diferencia entre pensar que la exclusión o la segregación es algo como un efecto colateral, ¿no?
como un residuo, como decía yo recién, un residuo de sentido, algo que sobra, digamos, sobraría pensar sobre eso, ¿no? Hace rato que se viene pensando justamente, y esta es la clave, de acá está Alejandro de Otto, puede explayarse en eso, que, y este es el concepto de modernidad-colonialidad, ¿no? Digamos, no puede ser considerado todo lo que es colonialismo, patriarcado, yo le voy a llamar ahora androcentrismo, o la racialización, digamos, de raza, ¿no? Como algo que es letra chica, diríamos, como algo que es residual, sino justamente deben ser considerados como constitutivos del paradigma moderno. Y ahí se te cambia la cabeza, ¿no? Se te cambia la cabeza porque es como tener que la exigencia de leer los textos que nos llegan con muchísima alerta, con muchísima atención a este tipo de operaciones, a este tipo de producciones de sentido, que nosotros no podemos ver si no es que tenemos ciertas herramientas, ¿no? Entonces, el derecho, cuando yo digo derecho bueno, a la ficción, ¿no? Es que justamente pretendo tocar a partir de Carol Bateman y de una serie de autoras, tocar esa dimensión del contrato social, ¿no? Aquella dimensión que queda tácita, que se usa como una alusión, o una estrategia que parece ser, como explicamos, como vemos nosotros en los manuales, ¿no? Que dicen, como estrategia retórica, Hobbes apela a la ficción en la que consiste en contar que hay unos seres que se están peleando entre ellos y que entonces viene el Estado, digamos, y ordena. Ese relato que se pretende ficcional, diríamos, que se pretende estrategia retórica, en los manuales de teoría política, es una estrategia perversísima, porque lo que se está haciendo es regular justamente las potencias de ficción, de inventar mundos. Entonces no es solamente que se regula cómo deben relacionarse nuestros cuerpos, quién ponemos aquí, quién ponemos allá, quién tiene derecho a la vida, quién puede vivir y morir, etcétera, sino quién puede crear mundos. Y entonces, cuando se va la letra chica del contrato, yo le llamo letra chica por justamente usar una expresión que tiene que ver con todo este vocabulario no burocrático, formularista, ¿no? La letra chiquita del formulario para ser ciudadana excluye a las mujeres de un montón de instancias, ¿no? Pero sobre todo la excluye de esta instancia que es la ficción, ¿no? Cuando algo se excluye, cuando algo se borra de la posibilidad de firmar esta relación contractual, de lo que se está excluyendo es, o de lo que se está justamente, a lo que se le está haciendo esa operación extractivista, es a la potencia deseante, o a la potencia de extractivismo, que yo lo estoy tomando, como se está hablando últimamente, como justamente un avance, un apabullamiento, una acción de una violencia de fragmentación arbitraria, diría yo. Esa acción es la que se efectúa con la potencia deseante de las mujeres. Entonces, entramos al contrato solamente como cuerpos reproductivos, o como, en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, como objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la pintura de Artemisa. No sé si he respondido lo que me pedía Patricio, ¿no? Yo quisiera también hacer una pregunta, que es a las chicas y a los chicos del pregrado, que
están organizando el congreso, hay una cosa que se llama el contrato pedagógico, o el contrato didáctico, más que el contrato pedagógico, el contrato didáctico. No sé si se han puesto a leer la letra grande y la letra chica de ese contrato didáctico, ¿no? Y sobre todo ver a quién excluye, a quién incluye, de dónde viene, cuáles son justamente qué articulación, qué memorias evoca, o qué memorias trasuntan en esas letras chicas y grandes, ¿no? ¿Cuál es la letra grande y cuál es la letra chica? Eso es interesante, ¿no? Porque, y sobre todo en Chile, que está teniendo este proceso tan impresionante, ¿no? De justamente revisar las lógicas relacionales, que se está haciendo, yo creo, en todo el mundo, pero no nos importa en este momento en todo el mundo, sino en nuestro local, ¿no? En nuestros territorios. Por eso se los pregunto, si algunas de ustedes o alguno de ustedes se ha puesto a pensar eso, ¿no? ¿Qué significa el contrato didáctico y cómo replica en el contrato didáctico las exclusiones e inclusiones que se llevan a cabo en el gran contrato social padre o en el contrato social civil, ¿no? Esa es la pregunta que yo les hago. Acá hay una pregunta de otra estudiante que dice, ¿qué aconsejaría a las mujeres que están recién entrando al mundo de la filosofía, sabiendo que a pesar de todos los avances aún se considera un mundo de hombres? Ay, qué hermosa esa pregunta. Podría estar hablando, conversando y abrazando a esa persona que ha hecho esa pregunta. Te abrazo, pero con un abrazo infinito. Es realmente emocionante, ¿qué querés que te diga? Bueno, yo no voy a aconsejar voy a aconsejar desde mi experiencia, ¿no? Y mi experiencia es una experiencia compleja porque, bueno, yo vengo de una generación, por eso no puedo aconsejar como si fuera una religión, yo, un cura, ¿no? No voy a hacer una conserjería o una autoayuda. Yo lo voy a hacer desde mi experiencia institucional, desde mi experiencia interseccional, digamos, entre lo institucional y lo personal, que en ese caso me impresiona mucho el trabajo que está haciendo Silvia Federici, ¿no? Se las recomiendo, Silvia Federici, que es una autora que está trabajando justamente el área de la reproducción, que es el domos, que se decía, que es la vida de las que hablamos de mamar, de que cocinamos y todo eso, ¿no? Desde esa intersección, ¿no? Entre lo institucional y el ámbito de la reproducción, y bueno, y a partir de todo eso, yo les digo que atiendan muchísimo a sus antecesoras, digamos. Que escuchen, que elijan maestras, maestros también eventualmente, ¿no? Porque hay gente que ha atravesado realmente turbulencias, o sea, turbulencias muy fuertes, ¿no? Las nuestras son chiquititas en relación a las que han atravesado otras personas, otras mujeres, ¿no? Nosotras en este momento estamos ya, como decía recién en mi presentación, con muchísimo ya material, herramientas o archivos o lo que sea, muchas memorias, digamos, para ya no estar sospechando tanto de que algo nos pasa a las mujeres. Estamos seguras ya. Nosotros ya no sospechamos de nada. Estamos seguras que hay en los movimientos micro, eso yo le llamo los microcolonialismos, ¿no? En los micro que no son chiquititos de chiquitos, ¿no? Sino justamente de la letrita chiquitita de las lógicas de relación, de las lógicas relacionales, cómo nos relacionamos, ¿no?
nos relacionamos así, asá, y alguien hace de esto y alguien hace de lo otro. En esas lógicas que están inscritas en un diagrama, diría Deleuze, las mujeres entramos ya con una memoria hoy. Entonces, aparte de estar atendiendo a esa memoria, o sea, estar atendiendo, escuchando, leyendo, sacando el jugo a todas nuestras antecesoras, podría nombrar millones, pero cada una hace su búsqueda, ¿no? Por eso decía yo que más que una subdisciplina, o más que un ámbito de estudios que se llame feminismos, porque ahí sonamos. Cuando ya nos ponemos el rótulo, yo soy la feminista más feminista del mundo, o el feminismómetro, ahí nos hicimos patriarcales, o ahí nos hicimos coloniales, o ahí entramos a la letra grande del contrato. La letra chica es el afecto, es la afección reales, son nuestras memorias que nos atraviesan realmente. ¿Y qué quiere decir que nos atraviesan realmente? Quiere decir que marcan nuestros momentos vitales, que marcan las relaciones que nosotros entablamos con nuestros colegas. Y entonces, eso gana sobre todo lo demás. Gana las batallas que llevamos sinceramente. Ganan las batallas que llevamos no con el rótulo puesto, porque esas batallas con el rótulo puesto están siendo muy vapuleadas últimamente. No son sinceras, estoy segura que no son sinceras. Nadie tiene tampoco el rotulómetro, ¿no? Nadie va a decir esta es más verdadera que la otra. Cada una sabe cuáles son las acciones sinceras que lleva a cabo en la lucha por la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces eso, ¿no? Escuchar mucho a las antecesoras, leerlas, sacarles el jugo, y no dejarse, digamos, a batallar, digamos, no dejarse vencer por un resentimiento, que es una cosa, la victimización, eso es muy fuerte, la victimización, tampoco, porque ya sabemos que somos las mejores, nosotras, no, mentira. No dejarse victimizar, ¿qué quería decir? Por una misma, no usar el rol de víctima para recibirse, ¿no? Y para ascender, para trepar, diríamos. Porque se está usando mucho ese ahora, ¿no? Es obvio. Sino justamente para que trepemos todas, ¿no? Y entonces eso es muy duro. Y bueno, y tener los ojos así de grandes, abiertos, para ver en qué momento se cuela o gana justamente esta potencia de la letra grande, ¿no? Androcéntrica, que es fatal. O sea, una no sabe la cantidad, lo sutil, digamos, que puede llegar a ser el patriarcado, o yo diría las instituciones basadas, digamos, aún, ¿no? Por sobre todo en estas relaciones androcéntricas. No sé si te he respondido, pero está buenísima esa pregunta. Podría hablar millones de cosas más al respecto, ¿no? Por ejemplo, y en la experiencia más personal de lo que es el rol de, digamos, cómo podemos, como la pregunta que hizo ella respecto a cómo las mujeres podemos batallar con esto, ¿no? En tiempos de batalla, ¿no? Y en tiempos en donde ha emergido ese machismo, pero a las claras, ¿no? Yo también puedo compartir algo personal, y es que la filosofía es absolutamente machista, es absolutamente machista. Cuando las mujeres hablamos, tenemos que, como decía yo recién, aludiendo a Artemisia en el juicio, hacernos creer. Y ese yo lo he sufrido toda mi vida.
Sufrido en el sentido no de victimizarme, ¿no? Sino detectado como un ruido que me estaba obstaculizando siempre, toda la vida, mi trabajo, ¿no? Entonces, siempre segundas las mujeres, siempre segundas. Y siempre, imagínense nosotras que somos relativamente blancas, qué sé yo, imagínense las mujeres que no que no están en situación de privilegio como las que estamos nosotras, ¿cómo les debe costar tomar la voz, ¿no? Ahora es terrible la tendencia a exotiquizarnos, digamos, ¿no? Y a decir, ahora que ahora que son feministas, hablan desde el feminismo. Hablamos desde la memoria del cuerpo, nosotras, hablamos desde la memoria de, bueno, ya sabemos, ¿no? Yo estuve mucho tiempo en Chile. Tengo una relación con Chile, bueno, ustedes habrán escuchado que mi maestría y mi doctorado son chilenos. Y en Chile yo sufrí mucho también el machismo. No sé si más que en Argentina o qué sé yo, eso no lo voy a poder, no me voy a poner a medir el machismo. Pero, bueno, fue duro también, ¿no? Ser una persona argentina, ¿no? Que las argentinas, ¿no? Tenemos como una fama rara ahí en todo el mundo, le voy a decir. Y primeramente yo tenía que dar cuenta de que, aparte de una mujer, digamos, era una persona que pensaba, ¿no? Entonces, lo que decidí, y eso también se los aconsejo, es convertir ese obstáculo en una infinita potencia. En una infinita potencia, en una lupa afectopensante, digamos, en una lupa enorme que detecta aquellos micromachismos, aquellos microcolonialismos, en todo lo que se pueda, y aparece. Es como un filtro, un diagrama, ¿no? Que filtra, cuela los micromachismos y que dejarlos ir, dejarlos que tengan ese efecto boomerang, que se autodestruyan solos, como el Agente 86, que se autodestruyan, y que quede en la superficie, en la epidermis, digamos, aquello que realmente cuenta para este mundo sobre el que ¿no? estamos hablando, ¿no? Y el que no tenemos que dejar de soñar. Creo que alguien había levantado la mano, si quieren hacer una pregunta ahora. No veo nada. No, es que recién cuando estaba hablando. No me sale aquí. Bueno, yo quería no hacer una pregunta, sino como destacar algo que me hizo mucho sentido en la presentación, que es el tema del contrato con la letra grande, que parece ser que lo que se nos imponía antes como mujeres latinoamericanas, ahora lo aceptamos en este contrato social, porque la sociedad nos va diciendo qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es aceptable. Y eso me parece que en algún momento con la colonización o con la dominación de los pueblos era lo que se nos imponía, y ahora donde avanzamos ya es algo que aceptamos, que no nos cuestionamos tanto como deberíamos. Sí, no nos cuestionamos tanto como deberíamos, pero ya tenemos muchos materiales para ir cuestionándonos. O sea, ya hace rato que se viene trabajando, digamos, en la ciencia social, en la teoría crítica, como le llamen, ¿no? En las ciencias de la educación. Bueno, tenemos a Freire, tenemos un montón de materiales, digamos, con los que podemos detectar esas marcas de colonialismo, digamos, que Aníbal Quijano le llama la colonialidad, ¿no? Que son esas marcas que, más allá de lo histórico, digamos, en nuestras instituciones, esa colonialidad trasunta y bueno, domina todavía el escenario, ¿no? De producción. Fíjense que
Les voy a dar ejemplos muy a la mano, pero que son muy importantes, ¿no? Bueno, la cantidad de autores y autoras que nosotros trabajamos de Europa, de Estados Unidos, extranjeros, digamos, son tantísimo más que los autores y autoras que trabajamos de Latinoamérica, ¿no? Obviamente nos parecen muchísimo más atractivos. A mí me pareció, cuando yo empecé a estudiar filosofía, después de unos años, me encuentro con un libro de Gilles Deleuze y me pareció mucho más interesante que leer a Kusch o a Alejandro Korn. Me aburría terriblemente. La cosa reclamatoria, la cosa victimizante, yo lo veía así, ¿no? A mí me gustaba hablar de máquinas deseantes, de, qué sé yo, de territorializaciones, de líneas de fuga, las líneas de la fuera, y son tan atractivos, tienen esos textos europeos, tienen eso que envidiamos las mujeres, sobre todo, que es esa potencia de ficción, ¿no? Ese derecho a inventar. Y bueno, en cambio aquí, en Latinoamérica, nos topábamos con estos textos que para nosotros no ejercían ese derecho, sino que lo que estaban haciendo es tratar de hacerse visibles, visibilizar las voces, ¿no? Ahora ya no lo vemos de otra manera. Ahora a mí me parece muchísimo más interesante, una vez que yo he podido, digamos, hacer esa lectura, le vamos a llamar como se le llama ahora en el ámbito de la producción, ¿no es cierto?, intelectual, de lo poscolonial, yo le llamaría lo anticolonial. Y más que eso, lo que tiene que ver con, justamente acá vuelvo a poner la palabra extracción, extraer, como se le extrae a una montaña un pedazo. Hay un pedazo, digamos, nuestro, que es esa potencia de ficción, que es muy importante. Digamos, recuperar, reapropiar, no recuperar como si estuviera ahí y yo vuelvo a sacarla de un desván, ¿no? Sino reconstruir, ¿no? Entonces, la letra grande y la letra chica viene por ahí, ¿no? La letra grande es aquello que nosotros consideramos como lo que hay que hacer, lo que el deber ser, el mandato social, el mandato pedagógico, hay que enseñar esto, que hay que enseñar lo otro, que hay que hacer, hay que hacer, y hay que responder a ese mandato. Y la letra chica es aquello que yo ponía como Kant abajo, ¿no? Lo prohibido, lo relegado, lo que se considera como prescindible. No importa esto, no importan las mujeres, no importan los negros, no importan los animales, no importa, etcétera, no importa los disidentes sexuales, no importa esto, no importa lo otro. Y sobre todo, no importa que creen mundos, eso es lo que hay que prohibir. Entonces las pedagogías o las didácticas contemporáneas, creo yo, actuales, latinoamericanas, tienen que, digo, yo no es que estoy dando consejos en ese aspecto, ¿no? Pero sí pienso que conviene que se detengan en esos aspectos, ¿no? Muy sutiles, ¿no? De decir por qué es más atractivo un texto que otro, por qué, y bueno, es justamente porque interviene ahí cómo se lo trabaja, cómo se lo articula con los otros materiales, cómo uso yo un texto. La mayoría de los usos que hacemos nosotros de los textos europeos son de parafraseo, como le llamo yo el licuado teórico. Junto aquí, junto allá, hago un hermoso texto divino, porque mientras hay conferencias, digamos, que se van en repetir lo que dicen los otros autores. Claro, quedan divinos los conferencistas, porque te imaginas, es como que yo lo voy a decir en términos de un filósofo que se llama Fanon, piel negra, máscaras blancas. Yo diría, lo emularía eso y diría,
estoy careteando, digamos, un texto europeo, una textualidad europea o colonial, siendo que mi experiencia es absolutamente otra, ¿no? Entonces, esa esquizofrenia, esa careta, esa cosa, es muy atractiva. A mí me divierte más, ponele, me divertía más escuchar, qué sé yo, no sé, a alguno de esos filósofos o filósofas a Anso Bañag, porque son atractivos, son atractivas. Y nosotros, los de las otras generaciones, ¿no es cierto?, venimos y repetimos lo que dicen, y que Foucault dijo tal cosa, y que Deleuze dijo tal cosa, y que esta dijo tal cosa, dicen, o te mandan una cita así de grande, y yo tengo que me estar leyendo una cita de Zizek o de cualquiera. Eso es una máscara, es porque no tenemos nada que decir, es porque no sentimos ningún hueco en donde reventar esas citas y citarnos a nosotras mismas y digamos, aparecernos y irrumpir en ese papel blanco lleno de palabras de otros y de otras y tomar la nuestra. Nos han enseñado nos han extraído la potencia de ficción, así se los digo. Porque, ¿por qué tenemos esa necesidad o por qué nos vemos atraídas por esas citas tan divinas, y enumeramos 1, 2, 3, y que este dijo lo otro, y que este dijo lo otro? ¿Qué me importa lo que dicen los demás? En la medida en que me sirva o la precise como para expandir mi territorio, para construir mi mundo, digamos, emancipado. Para decirle a Deleuze, mira, todo bien hasta ahí, pero desde ahí en adelante no, o esto sí, esto no. Y para que el europeo, la europea, que necesita también, precisa de nosotras. No les decía recién que las experiencias de chilenas, por ejemplo, están siendo recontraponderadas en Europa, pero nosotros queremos eso, queremos luchar así, claro, porque se les está viniendo encima su propia modernidad. Entonces están recurriendo a las propias expresiones que ya no surgen de esa memoria ilustrada, sino que surgen de las necesidades urgentes de comer, de vivir, de desear, ¿no? Que han sido totalmente alienadas, perdidas. Es muy difícil ser feliz así, ¿no? Con tanto mandato ilustrado. Bueno, acá dejaron un comentario en el chat y Jorge dice que lo cómico es que la academia te exige eso, te exige las citas de otros autores para ser publicado. Sí, claro, no está mal, ahí hay que aclarar una cosa, o sea, lo que yo estoy diciendo no es que no hay que leer los autores europeos, al contrario, hay que devorárselos, manejarlos muy bien, pero enseñar, ya que estamos en un ámbito de didáctico, digamos, pedagógico, de educación, ¿no? Yo soy también docente, sobre todo enseño. Lo que pasa no es que esté bien o está mal, digamos, no es que esté mal citar a un autor europeo, sino estar a sabiendas de lo que uno está haciendo. Yo cuando parafraseo o cuando armo un speech, digamos, esa palabra, una conferencia, lo que sea, una ponencia, un trabajo de evaluación, un ensayo, una monografía, lo que sea, y yo soy un estudiante, o un estudiante, digamos, y dan ustedes un marco teórico, me lo dan, porque cuando uno estudia, te dan los marcos teóricos. Después cuando sos investigador o investigadora, vos te lo tenés que procurar. Por eso aprovechen, está buenísimo, aprovechen ese momento en que los marcos teóricos te lo dan, porque es divino. Te dan las teorías, y vos recibís esas teorías, decís, ¿qué hago con esta teoría? Si yo repito, es eso la estrategia de colonización. O sea, tener loritos, o zombies, o clones, tiqui, repitiendo
es lo que pasa, bueno, no voy a hablar de eso ahora, porque esta tarde voy a hablar de cómo se complica en la era digital esto, ¿no? O sea, en las cuestiones de las plataformas y todo eso, se complica muchísimo. Pero supongamos que estamos hablando hasta ahora, ¿no? De este episteme, y cómo enseñar a tomar la palabra sería. Cómo enseñar a construir el contexto real, cómo real en el sentido de lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo construir ese filtro que, por el cual digamos, nos contribuya a detectar aquellas estrategias que hacen que nosotros estemos hablando como postergados, ¿no? O como sujetos prescindibles, como sujetas prescindibles. Eso es lo más importante, ¿no? Si yo estoy citando y citando y citando y citando a Foucault, a Stigler, a Deleuze, a Derrida, a lo que sea, yo ahí prescindo, mi voz prescinde. Ustedes me dirán, es prescindente, digamos, ustedes me dirán no, porque citar quiere decir justamente armar esa conversación que se necesita. No siempre, no siempre es así. Entonces, no es que esté mal, sino de acuerdo al uso que le damos a eso, cómo nosotras asumimos esa articulación de los textos que nos dan, digamos, que nos son dados en la academia, ahí está la cosa. Como docentes, imagínense, cómo enseñar a ver esas operaciones en las propias experiencias epistemológicas o ontológicas, antropológicas, las que sea, ¿no? Sexuales, sociales. Cómo ver cómo nos atraviesan esa letra grande, esa letra chica que decíamos recién, en nuestras propias experiencias. Y eso es muy, muy sentipensante. Me gusta más la palabra muy de llevarse, de asumir las corazonadas, lo que palpita en nuestras experiencias. Y bueno, y de ahí, ¿no? Tomarnos de ahí. Samantha ahora pidió la palabra para hacer una pregunta, así que le cedo el micrófono. Bueno, saludar también a todos, a la expositora, que me ha tenido ahí con la cabeza, pero llena de felicidad y cuestionamiento. Bueno, entrar al discurso y a la conversación con todos los que están presentes también. Uno como futuro profesor en esa categoría, es complejo cuando uno igual hemos entrado en esta conversación con los profesores de la universidad, cómo enseñar a un autor desde el punto de vista de la mujer, desde la experiencia de una mujer frente a una cita que nos piden decir, una cita que es solicitada por la academia, como anteriormente se mencionó. Y ahí entra en juego mucho el entorno, lo territorio, lo geopolítico, y creo que frente a todo lo que he mencionado ahora, y que anteriormente se habló sobre no utilizar ese punto de víctima de la mujer, porque muchas veces yo creo que a las mujeres presentes también ese punto de víctima es utilizado en contra, como que es que la mujer ha sufrido tanto, así que démosle un espacio para que no siga sufriendo y démosle 5 minutos, como para que no diga que no pudo decir algo. Y es usado en nuestra contra también. Entonces, desde ese punto, en lo académico también, nosotros deberíamos tomarlo a nuestro favor, en el punto de vista de decir, aquí me planto, aquí expreso a la cita que me solicitan entregar, pero al que se la estoy exponiendo le pido, reflexiónamelo, cuestiónamelo. ¿Cuál es tu experiencia? Porque esta es la mía como mujer, como docente, como una mujer dentro de la filosofía, y siento que lo que ha ido expresando usted, profesora Cristina, ha sido, por lo menos para mí, ha sido un flash para mi cabeza, y quería también saber qué es lo que usted piensa desde ese punto de vista en el aula misma, de expresar como mujer
a una cita impuesta, por así decirlo. Yo les voy a decir algo, a mí me fascinan estas preguntas. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué pienso yo? Según mi experiencia, lo que más, a mí me parece más fuerte. Pero, como vos decías, por ahí nos victimizamos, ¿no? Claro, no. No es que nos victimicemos, sino que somos atrapadas por un discurso que nos victimiza. Sería la traducción, podríamos decir, de esa cosa que yo siento que estoy cayendo en la victimización. Eso traducido, ¿no es cierto?, justamente a estas lógicas de relación, según qué lógicas nos relacionamos, ¿no? Bueno, es estar siendo invadidas por ese discurso que hace de nosotras unas víctimas. Si bien, obviamente, hay, y esto las feministas más grosas, digamos, te lo podrían responder mejor, me consta. Pero voy a aventurarme, digamos, porque tengo algún recorrido en esa problemática, ¿no? Pero les aconsejo que lean y lean y lean y lean, porque como les decía recién, las antecesoras han dado la vida en ese tipo de ámbitos, ¿no?, de investigación. Entonces, digamos, ser atrapadas por el discurso de la victimización es por ahí justamente una de los disfraces, es uno de los disfraces del androcentrismo, digamos. Androcentrismo quiere decir centrarse en la figura masculina. Entonces, es uno de los disfraces del androcentrismo, la victimización, ¿no? Y la victimización normalmente recae justamente en aquellos discursos que hacen a un lado toda la cuestión que ya está emergiendo hace rato, ¿no?, todo lo capitalizado en las luchas. Yo me gusta decir que hace rato que yo no me siento víctima, sino justamente al contrario, como decía yo recién en chiste, pero hace rato que me siento la protagonista de la historia, cero víctima. Justamente porque creo yo que la lógica esa de victimario y víctima, fíjense el caso que yo aludía recién, el del juicio que le hacen a Artemisia Gentileschi, estoy hablando de Italia, y de Italia del 1600, imagínense. Tal cual ahora, ¿no? La víctima. Y ahí sí, estoy hablando de víctima, porque estoy hablando de una víctima de un delito, que es la violación. La víctima debe defenderse, tiene que defenderse, digamos, tiene que hacerse creer, la expresión hacerse creer. Ahí sí hay una víctima, obviamente. Ahí sí hay una víctima, hay víctimas en los femicidios, hay víctimas cuando yo soy totalmente explotada en la vida doméstica, o no quiero llamarle vida doméstica, sino en el ámbito de la reproducción. Ese es el ámbito de la reproducción, es todo lo que ha sido relegado a las mujeres, ¿no es cierto? Y por lo cual no cobramos un centavo, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, ustedes ven, ¿no?, bueno, entonces, ahí sí hay víctimas. Pero ahora, entonces, ¿de dónde surge esa consideración de víctima? Una cosa es decir, victimizarse, y otra cosa es asumir que eso es una ficción también. No es que, ay, estamos relegadas, sí, estamos relegadas, pero nos hemos dado cuenta. Entonces ya no somos víctimas en el sentido de la letra grande, diríamos, sino que la hemos desglosado, hemos dicho, somos víctimas porque hay un sistema que te hace que seas víctima. Si yo tengo que ir a un juicio para defenderme de una violación, es porque hay un hombre que ha sido educado de una manera, o que ha
mamado una cultura de la violencia machista, y entonces tengo que ir ahí, a esa letra, más allá de meterlo preso al hombre, etcétera, tengo que ir a la letra grandísima del contrato y estrujarla, y decir, vamos a inventar un mundo en el que no haga falta ir al juicio, o vamos a inventar un mundo en el que no haga falta pelear por nuestros derechos. Por eso también decía yo, hasta la misma concepción de derecho debemos torcer, ¿no? Ahí sí hay un giro, digamos, en torno a la consideración de víctima. Somos víctimas en cierto sentido, pero ya nos hemos dado cuenta el sistema que permite, que justamente es la condición de posibilidad de esa condición de víctima. Victimización sería quedarse en ese lugar y decir, yo quiero entrar a ese contrato, yo quiero ser igual que el hombre. Ya hace rato nos damos cuenta que eso no es la lucha, sino es otra cosa. Y ahí va lo de el derecho a reventar esa letra grande del contrato, y a ustedes en Chile, y nosotros en Argentina, y etcétera, estamos en el lugar justo, en los momentos justos. Miren la cantidad de mujeres que han salido en Chile a pelear, a sumar, pelear en el sentido no de los derechos, ¿no? A sumarse a esta ola, que es una ola que no necesariamente tenemos que estar las mujeres solamente, ¿no? Sino todo aquel que sea disidente de estos binarismos, de este androcentrismo, para cambiar esa letra grande, no para decir necesitamos entrar, sino necesitamos destruir esas lógicas machistas para poder articularnos de nuevo, y ahí ya no somos más víctimas, somos absolutamente protagonistas. Yo me siento absolutamente protagonista de la historia, y cuando veo esos microcolonialismos, micromachismos, que eso sí hay que ser tener los ojos muy abiertos, ¿no? Porque es muy sutil el machismo en las instituciones, es muy sutil. Es muy sutil porque ahora está con la máscara puesta de que no es machismo, ¿no es cierto? Ya no somos, ya, los hombres ahora son feministas, etcétera, etcétera. O las mujeres, ¿no? También incurrimos en micromachismos muy, muy sutiles. Yo diría, por ejemplo, uno de los cuales es, no sé, tengo tanto, pero no quiero herir susceptibilidades, pero fíjense la cantidad de autoras que son lesbianizadas, digamos, o sea, que por una cantidad por el discurso machista, que asignan a la voz femenina, o precisan de una voz femenina que tenga traje de hombre, digamos. Eso es el más sutil, digamos, el que las instituciones, yo para no parecer mujer, diríamos así, latinoamericana, con todas las letras, en Francia, cuando estuve estudiando en Francia, caigo yo a la academia, ¿no? Con mi francés de recontra miércoles, con, bueno, mi obvio físico, digamos, de Latinoamérica, que es más obvio imposible, y las francesas y los franceses, tanto las mujeres como los hombres, me hacían así como, ¡ay, zumba, zumba! O sea, miren la racialización del rol de las mujeres, fue impresionante. Eso fue discriminación. Yo podría haber denunciado a esa actitud. Por supuesto, en ese momento me reía, jajajaja, ay, jajajaja. ¿Qué hace otra mujer? En vez de, yo dije, no me voy a poner el traje de hombre, la máscara de piel de mujer, máscara de hombre, no me la voy a poner. Entonces seguí con mis pantalones ajustados, con mis collares por todos lados, porque ese era mi velo, como las argelinas, ese era mi impronta cultural, mi local, mi cosa local. Es muy interesante eso también. Les recomiendo ese texto a las mujeres, les recomiendo un capítulo de un hombre que se llama Frantz Fanon,
que está en un texto que se llama Texto sobre la Revolución Argelina, algo así. Pongan Fanon, texto sobre Argelia, y hay un capítulo en donde habla de la cuestión que se generó eventualmente sobre el problema que se generó por el velo que se ponen las mujeres árabes, ¿no? Se generó todo un revuelo porque las francesas dijeron que había que sacarle el velo a las mujeres porque tenían que modernizarse y qué sé yo. Y las argelinas dijeron, no, eso es parte de nuestra revolución, no nos vamos a sacar el velo. Y cómo ahí hay una discusión profunda en torno a esto de los feminismos, ¿no? Les recomiendo ese texto para ver cuáles son los velos o las cosas que no deberíamos sacarnos jamás mientras hagamos estas revoluciones, ¿no? Profesora, hay hartas preguntas en el chat. No sé si quiere que se las vaya leyendo de a dos y las va respondiendo, porque hay como 5. Bueno. Ya, la primera dice que muchas de las personas que están aquí presentes están en su formación docente de pregrado. En este contexto, concretamente, ¿cómo se le enseña o se le puede motivar a tomar la palabra? Que es en relación a lo que estábamos hablando de las citas y de cada uno expresar lo que uno piensa. Y luego está Marcelo, que dice que mucha de la potencia del pensar femenino aparece en el teatro y en la poesía, que allí se observa el pensamiento hecho metáfora, la filosofía reflexionada desde el arte. Griselda Gambaro tiene un libro que se llama El teatro vulnerable, y también está María Zambrano, que habla sobre poesía y filosofía. Matías pregunta: ¿cómo hacer que la letra grande y chica vayan a la par en las nuevas instituciones que queremos crear? ¿Lo dejamos ahí y luego leo las otras? Bueno. Ya. Voy a ser más precisa. Bueno, sobre tomar la palabra, cómo enseñar a tomar la palabra, yo les voy a contar mi experiencia. Yo he sido muchos años profesora de la secundaria, fíjense, no sé cómo se llama en Chile, del ciclo medio, de la secundaria, de chicos de 16, 17 años. Para mí fue la mejor experiencia de mi vida. Yo los extraño. Les puede parecer increíble a esta altura de mi vida, pero los extraño porque a mí me ponían en el mundo en esa, justamente, en esa libertad de crear. Ustedes ven que los adolescentes, odio esa palabra, que las personas de 16, 17 años inventan un vocabulario, inventan, tienen justamente eso nunca hay que dejarlos pasar, a esa potencia, podríamos decir, adolescencial, diríamos, en el buen sentido de la palabra. Jamás dejen a una persona que reprima esa potencia de invención, ¿no? Al contrario, desde ahí. Yo siempre recuerdo a un profe mío, que es chileno, que se llama Pablo Oyarzún, que lo deben conocer, algunos no sé, se los recomiendo, que siempre en los posgrados, que yo hice en Chile justamente, y esto cuenta muchísimo. Yo mientras hacía los posgrados tenía 2 horitas, mientras hacía la maestría, ya con el doctorado no, me dediqué al doctorado directamente, pero mientras hacía la maestría enseñaba en la escuela esta secundaria. Yo llevaba todo lo que hacía la maestría a la escuela, aplicaba todo eso. Y Pablo me dijo una cosa impresionante que a mí nunca se me va a olvidar. Me dijo que si no tenía lo que yo estaba trabajando, o sea, si yo empezaba por lo que se me daba, los textos y qué sé yo, o sea, si mi investigación, mis trabajos, mi aprendizaje empezaba, el punto cero del aprendizaje se podría llamar, por absorber, ¿no es cierto?, por repetir. Bueno, ustedes están ya duchas en eso. Jamás iba a poder aprender a tomar la palabra. ¿Cómo enseñar a tomar la palabra? Es primero tomando la una como docente. Básico.
Si yo voy y les repito a los alumnos, a las alumnas, a las estudiantas, cosas y cita tras cita, ¿no? Y que este dijo lo otro, y que el licuado teórico, chau, licuados teóricos, basta de licuar. Nuestros cuerpos están licuados, digamos, basta de licuar. Vamos a pensar qué nos interesa. Y por ahí justamente un signo de, una marca de colonialidad del saber, es eso, es la imposibilidad, bueno, yo le llamo la imposibilidad de crear, no la de ficcionar. Es la imposibilidad de justamente detectar las marcas de lo que me importa en mi vida. Entonces, proveer de esas herramientas para que cada una de nosotras y de nosotros podamos detectar en nuestras vidas aquello que importa, ¿no? En nuestros cuerpos, diría Judith Butler, en nuestras relaciones, lo que sea, detectar aquello que importa. Porque si no importa nada, eso es la marca colonial fatal. Algo tiene que importar, incluso lo que no importa, diríamos. Supongamos uno de esos adolescentes jóvenes, no quiero adolescentes, jóvenes de 15 años, que no le importa nada, porque la mayoría no le importa nada. Esa es la definición de adolescencia que nos han hecho vivir, ¿no? Estigmatizamos a los jóvenes, estigmatizamos a los jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, que no les importa nada, o que son justamente que vienen a escucharnos. Yo creo absolutamente lo contrario. Yo creo que deberíamos justamente ponerlos a ellos a hablar. Puede, emulando al título, al nombre del trabajo de Silvia, de Gayatri Spivak, que se llama ¿puede un subalterno hablar o puede una persona de las colonias hablar? Yo diría, ¿puede una persona que no ha pasado todavía por la academia o por las instituciones educativas del secundario, qué sé yo, hablar? Por supuesto, debe hacerlo. Y bueno, ahí está la astucia, diríamos, de nosotras, las docentes y los docentes, de generar esas herramientas didácticas, esas estrategias didácticas para que las estudiantes y los estudiantes estemos en las circunstancias que estemos, online, teniendo 18.000 millones de alumnas y alumnos, o sea, estemos en las circunstancias que estemos, idearnos la posibilidad, esas herramientas tales que justamente nos permitan. Ayer hablaba esta chica de la posternura, no me acuerdo quién, no sé si está aquí presente, y yo pensaba, eso es una estrategia de resistencia, la posternura, ¿no? Ese concepto hermoso, ¿no? Justamente de no extraer la potencia de ficción, sino justamente inyectar potencia de ficción, así hablando mal y pronto. La otra pregunta era bueno, citaban a Gambaro, a Zambrano, las filosofías del arte. Yo tengo un concepto que se llama la artisofía, se las cuento acá, ya que estoy en este ámbito tan maravilloso, ¿no? De educación y qué sé yo. La artisofía. Yo me inventé esa palabra y me la inventé hace mucho, cuando tenía pocos años, o unos pocos años más que ahora, que viene de arte y sofía. ¿Por qué? Porque el arte, en el griego, y que tiene que ver con la palabra aistesis, si quieren, que es el objeto, diríamos, que la estética con mayúscula va a estratificar, a atrapar, ¿no? La sensación. La sensación fuera de su disciplinamiento, su disciplinariedad, digamos, su enfoque disciplinar, esta cosa artística, que no tiene nada que ver con el arte entendido desde el mundo de la arte o desde la producción artística, ¿no? Sino de esa capacidad de crear mundos, y sofía, sabiduría, etc. Entonces, esta cuestión artisófica, que es una palabra valija, diríamos, una palabra a lo Lewis Carroll, diríamos, estas palabras valijas que no son, o sea, determinizan tanto el arte como la filosofía en este caso, y se genera esta palabra tan
tan sugerente, digamos, que es artisofía, que significaría justamente enseñar a crear mundos. Y enseñar a crear mundos es algo tan un oxímoron, digamos, porque se supone que crear mundos uno lo hace desde, no desde la pedagogía entendida o desde la didáctica o la enseñanza entendida justamente como disciplina, sino como deseo, una potencia deseante. Y bueno, entonces la filosofía, el arte, diríamos, a mí personalmente, para mí es un aire. Yo respiro aire, respiro arte y ya estoy más contenta, ¿no? Creo yo que es aquello que le hace que le da la posibilidad a la filosofía de indisciplinarse. Entonces, esta cuestión artisófica es, si ustedes quieren, un ámbito de aprendizaje, ¿no? Generar una atmósfera artisófica es algo así como generar una atmósfera justamente de indisciplinamiento, de indisciplinar. Es llevar a los límites la filosofía, llevar a los límites la disciplina, no para delirar, sino justamente para generar en esos excesos, podríamos decir, o en esas explosiones, digamos, entre dos monstruos, generar esas fugas, esas sensaciones que no están, que no son susceptibles de ser abordadas como objetos de estudios en disciplinas, ¿no? Como la estética, y eso es maravilloso, generar objetos que los alumnos o las alumnas digan, ¿y esto qué es? Y se lo inventaron ellos. Entonces, eso le pondero mucho a Chile, fíjense, si bien ahora estamos acá estamos hablando del pregrado, que no conozco mucho el pregrado en Chile, porque no he sido ni siquiera alumna ni profesora del pregrado en Chile, pero sí de posgrado. Los posgrados chilenos, por lo menos el que hice yo, el doctorado en filosofía con mención a arte, es realmente un doctorado indisciplinado. No se enseña filosofía, ni teoría del arte, ni nada. Se enseñan, se comparten experiencias justamente indisciplinadas, de construcción de conocimientos totalmente desafiantes, digamos, de estos dispositivos coloniales o de estas axiomáticas coloniales del saber, ¿no? De estos sistemas cerrados coloniales. Y el otro, la letra grande y la letra chica, eso es un invento, digamos, que me doy cuenta porque justamente los contratos, fíjense, que ¿por qué hay letra grande y letra chica en un contrato? Porque se supone que tarde o temprano va a salir. Lo de la letra chica, tarde o temprano va a salir, entonces hay que, el que está escribiendo un contrato, vamos al contrato didáctico, por ejemplo. El contrato didáctico, yo me acuerdo que me espantaba cuando enseñaba en la secundaria, porque había una cláusula del contrato didáctico que era el modelo de alumno. No sé si todavía existe eso en la secundaria, o el modelo de estudiante que se quería motivar, ¿no? El modelo de eso es terrible. En el contrato didáctico hay un modelo, un estudiante modelo, una estudianta modelo, que es el que hace de horizonte respecto del cual nosotros tenemos que preparar nuestras planificaciones, etc. Destruir eso es la letra chica, digamos, de eso, es básicamente segregación, discriminación. ¿Qué quiere decir la letra chica? La letra grande sería el estudiante modelo. Un modelo de estudiante que nosotros tenemos en el horizonte, o un modelo de país. Hay un modelo de país, un modelo de civilidad que trasunta en todos los contratos didácticos. La letra chiquitita, supongamos que un estudiante viene y dice, yo no quiero usar el pelo corto,
A mí me gusta usar el pelo largo. Te estoy diciendo ejemplos de mis épocas. Bueno, eso está en la letra grande, que los alumnos tienen que decoroso, como si fuera el conocimiento también, el conocimiento decoroso, ¿no? Un contenido que apunte a este modelo de alumno, del decoro, etc. Imagínense con las mujeres. La letra chiquitita es, por ejemplo, si una alumna, supongamos, ¿no? Hasta que no se cambie una regla, el alumno debe respetar eso, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en esa letra chiquitita, que es la letra chiquitita, indica aquello que puede llegar a pasar, la paranoia colonial, ¿no? La paranoia androcentrista, la paranoia de la segregación, ¿no? De todas las operaciones de segregación. Y a esa letrita chica apuntaríamos nosotros con la indisciplina, ¿no? No la indisciplina entendida, les recomiendo a un filósofo que se llama Louis Gordon, que tiene Gordon, como Gordon, que tiene un manifiesto de la transdisciplina, se llama. Pero ahí habla justamente de la decadencia disciplinaria y de justamente cómo estamos en este momento, en un momento óptimo, diríamos, en el momento de poner a hablar a eso que está, digamos, a esa paranoia disciplinar. Por algo las disciplinas se ajustan, ¿no? A algo. Ajustar quiere decir paranoiquearse de lo que amenace ese centro, ¿no? Y bueno, entonces apuntar a esas cosas que están postergadas, ¿no? Y que, por ejemplo, en el contrato didáctico hay millones de cosas. El modelo de país en Chile en estos momentos debe estar haciendo aguas por todos lados en los contratos didácticos. Las docentes y los docentes no deben saber qué hacer a nivel enseñar, digamos, eso. Porque estamos en este momento, digamos, de justamente de trastocar estas letras, diríamos, grandes y chicas, trastocarlas, hacer emerger esa letra chica, que es vivir en estado de revolución, diríamos. No temerle a la palabra revolución, eso es sacar la letra chica arriba. No tenemos por qué esperar hasta que sea legal algo, vivirlo, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la marihuana, qué sé yo, para traer un ejemplo, ¿no? Y todo lo que arrastra la batalla por la legalización de eso, ponele, la legalización del aborto. No sé, ¿no? Si soy clara en esto, pero sacar la revolución o el espíritu de lucha a la letra grande, es motivar o, digamos, sí, motivar justamente ciudadanía, condición de ciudadanía que estén en batalla siempre, nunca estar calmos, nunca entrar en ese estado de inercia en el que es más en los que somos más susceptibles de ser justamente atrapados por estas colonialidades del saber, del poder. Sacar el espíritu revolucionario a la superficie. Eso sería. Para terminar, profesora, le voy a leer las últimas dos preguntas. Con Bueno. respecto a lo que estaba explicando recién, Jorge pregunta si la vía para desarticular esa letra grande del contrato social es la institucionalidad. ¿Y qué sucede cuando esa lucha desemboca en la potenciación de la vigilancia y para resumir el Estado siendo que este de suyo es patriarcal? Y Carolina pregunta, se lo leo de nuevo. Jorge preguntaba que si la vía para desarticular la letra grande del contrato social es la institucionalidad. ¿Y qué sucede cuando esa lucha desemboca en la potenciación de la vigilancia y para resumir al Estado siendo de suyo patriarcal? Está bien. Claro, eso me hace acordar a la famosa alerta, digamos, que dijo un psiquiatra, un psicoanalista, digamos, justamente Lacan,
que dijo, ¿quieren otro amo? Tomen otro amo. Les dijo a los jóvenes del 68, cuando salieron a las calles descontroladamente, y entonces Lacan le dijo, ¿quieren otro amo? Tomen otro amo. Y el amo fue justamente la victoria del neoliberalismo, ¿no? Sobre todos esos sentidos por los que se luchaban. Yo ahora esa pregunta la interpreto así, ¿no? Quizás, ¿qué es lo que ocurre? No, digamos, si para desbaratar esa letra grande hace falta crear instituciones. Sí, hace falta. Sí. Digamos, no queda otra. Como yo decía en el párrafo final de mi presentación, en nuestras Latinoaméricas, en nuestra América, es fundamental atender a las instituciones. Porque hay un anarcodeciantismo, digamos, una línea discursiva, ¿no es cierto?, que si ustedes quieren, viene desde las izquierdas más rancias, ni les cuento desde las derechas más rancias. ¿Qué quiere decir eso? No a la institución, no al Estado, no a la escuela, no a nada, no a la institución, digamos. Y eso justamente es un discurso colonial. Porque miren, las instituciones latinoamericanas son, si ustedes quieren, en el peor de los casos, reproducciones de las instituciones europeas. Cuando los colonizadores asientan, crean las ciudades aquí, en nuestros territorios, no solamente que imitan a las ciudades, a las instituciones europeas que traían en los barcos, sino que las centralizan más todavía. ¿Qué hacen? Ponen una bandera, hacen una plaza, y en torno de la plaza, la escuela, la religión, etc. Tal cual sucede en todas las ciudades de Latinoamérica, no sé si se habrán dado cuenta. Ese es nuestro panóptico, digamos. Si hay un panóptico en Latinoamérica, fíjense cómo han sido creadas las ciudades y cómo las ciudades latinoamericanas son espejos justamente más redundantes, digamos, de esa lógica centralista o panóptica de Europa, ¿no? Entonces, esas instituciones son las que nosotros tenemos que desbaratar o justamente combatir, pero no desde un discurso destituyente, que sería decir no a las instituciones, sino de un discurso o de una lucha, una batalla, justamente que se enfrente a esa situación de espejo, de reproducción institucional de nuestros colonizadores, diríamos, de nuestros espejos, y ahí intervenir. Y ahí va mucho lo micro, este tipo de encuentros. Como decía mi amigo Carlos Aguirre, antes no se hacía nada en la Universidad de Playa Ancha, ahora sí se está haciendo. Ahora los alumnos de pregrado están haciendo una actividad y eso ya es estar removiendo esas jerarquías, esos verticalismos que son réplicas de las instituciones heredadas. Entonces ustedes ya están desbaratando, por así decir, las lógicas institucionales coloniales. Esto es, según Carlos Aguirre, mi amigo que ha atravesado por la Universidad de Playa Ancha, eso es inédito. Que los alumnos y las alumnas tomen el rol de protagonistas. Listo, ya está, ya estamos modificando, chicos. Nosotros vamos a las universidades en Europa, primero porque como latinoamericanos somos la basura más grande. Y segundo, que los alumnos andan por los pasillos como loros también, y los docentes están en la cúpula el último congreso de Deleuze y Guattari se hizo en un castillo en Inglaterra. Yo decía, ¿cómo puede ser que no
construyan, por así decir, en dónde están llevando a cabo este congreso, ¿no es cierto? Que es y eso aquí en Latinoamérica, perdón, es peor doblemente. No solamente tenemos que desinstitucionalizar, sino institucionalizar, instituyendo nuestras propias normativas, nuestras propias lógicas relacionales. Profesora, la última pregunta, Carolina dice, ¿es necesaria la enseñanza de la mujer acerca del feminismo al hombre o como algunas mujeres piensan, deberían aprender por ellos mismos? Ay, qué bonito. Sí, tenemos que enseñarle. Sí, pobres hombres. No, no, creo yo que tanto hombres como mujeres, tanto trans, yo diría queer, ¿no? La palabra queer es una palabra que para mí abarca esta experiencia de identidad o de construirse una sexualidad actual, ¿no? Lo queer es lo raro, lo incategorizable, a partir de las categorías que se tienen, ¿no? Entonces, esa enseñanza queer, digamos, es la que yo creo que nos hace falta, no solamente a los hombres, a las mujeres, a los hombres, a todos, porque no es una enseñanza que ha formado parte justamente del contrato didáctico hasta ahora. ¿Cómo se enseña? Bueno, proveyendo de textos, de materiales adecuados para poder poner en tensión nuestras experiencias sexuales, sociales, políticas, ¿no es cierto? No de lo político solamente entendido como, o sea, la política entendida como partidista y todo eso, sino de en qué consisten nuestras relaciones de poder micro, ¿no? Entonces, yo creo que todas y todes, debemos aprender estas nuevas sexualidades, ¿no? Debemos poner en tela de juicio nuestra sexualidad, y eso creo yo que es algo que se tiene que hacer en común. Si bien, y ahí sí, cada país, cada contexto cultural, cada institución, fíjense también, tiene sus pormenores, ¿no? Tiene sus micro acontecimientos que hacen a cómo se materializa, podríamos decir, esta cultura patriarcal en las relaciones del día a día. Y por eso traje a colación a Carol Pateman, que más que las teorías le interesa eso, ¿no? Cómo se da esa relación, digamos, ese aterrizaje de la cuestión patriarcal en las instituciones, ¿no? Y ustedes, bueno, aprendan juntas, y juntos, digamos, hombres, mujeres, lo que sea, porque todas estamos atravesadas por el machismo, no los hombres solamente. Todas estamos atravesadas por el machismo. Esa obligación de tener que pintarnos frente a la cámara no la tienen los hombres. Nosotros tenemos que ir, algunos no, pero la mayoría sí. Entonces yo soy de las que dice, no me pienso dejar de pintar. Es más, le voy a pintar a mi colega, digamos, aprender esas lógicas relacionales queer es una cosa que nos atañe a las mujeres y a los hombres. Y para eso insisto que leamos a las personas que vienen ya trabajando eso, porque tienen luchas hechas ya, ganadas, perdidas, y son la mejor fuente de aprendizaje. Creo que ya no hay más preguntas y estamos en la hora del término, así que le están agradeciendo por el chat a usted por la presentación, por las aclaraciones, por la conversación que se generó gracias a usted. Y bueno, quiero dejar invitado a todas las personas al segundo bloque, que es a las 3 de la tarde en el mismo link, donde vamos a tener más presentaciones, ya no charlas magistrales, pero sí mesas de ponencias también. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, Bueno. gracias. Nos vemos. Nos retiramos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Un saludo especial a Matías, Elena, Samantha, Irene, Abel y Patricio. Chao, chicos, chao. Chao, nos vemos. Muchas gracias.